Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Te adoramos, Señor. de corazón. Gracias por este nuevo día que nos has regalado, por la oportunidad que nos da, Señor. Siga adorando, de reunirnos, Señor, cada uno de nosotros, nuestras casas, con nuestras familias. Te damos gracias por tu provisión, tu protección, tu cuidado, Señor. Eres fiel. Un día podremos decir, Señor, que siempre fuiste fiel con cada uno de nosotros. Esta mañana una vez más nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Rendimos totalmente a ti. Lo más precioso es que tu palabra no está presa. Y yo te pido que esta mañana tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Te adoramos, Señor, oh Jesús. Nuestra alma tiene sed de ti. Te glorificamos, te adoramos, te damos alabanza y exaltación. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Quiero que leamos la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto nosotros, un poquito más bajito el piano, que está un poco duro. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos nosotros estamos corriendo una carrera en este mundo. La vez pasada predicaba sobre eso. Es una carrera
en la cual nadie está compitiendo con nadie. Todos tenemos una meta y es llegar al supremo llamamiento de Cristo. Versículo 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 11 nosotros encontramos una lista de lo que le llamamos los héroes de la fe, y cada uno de ellos nos muestra a Jesús. Por eso termina este libro de Hebreos, Dios aclarándonos y diciéndonos que no debemos colocar aún los ojos en estos grandes patriarcas, sino en Jesús, que a través de ellos, de su vida y de su testimonio que agradaron a Dios, busquemos a Jesús. Les hablaba en días pasados cómo cada uno de ellos nos lleva a Jesús. Abraham en ese sacrificio, cuando Dios le pide a su hijo y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. Cuando le dijo a Isaac, estaba refiriéndose al Señor. Hablábamos de Abel, el cual fue un profeta. El mismo Señor Jesús lo dijo: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Y el versículo 50 nos decía que de los grandes profetas, y el Señor incluye a Abel, porque él, a través del sacrificio del cordero, profetizó el Calvario, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados. Pero también hay un hombre considerado un héroe de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice este versículo: y no fue hallado. Buscaron a Enoc por todo lado y nunca lo hallaron, porque Dios se lo llevó. Por eso Enoc es un profeta que nos habla del retorno de Cristo. Aún el libro de Judas capítulo 1 verso 14 dice: de estos profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dios usa la vida de Enoc para mostrarnos a esta generación de que Jesús va a venir, y va a venir pronto. Hay varios sucesos que están aconteciendo en la tierra, en las naciones, que nos dicen que el Señor está a las puertas. Un día sucederá lo que pasó con Enoc. Dios se lo llevó y no lo hallaron. Él profetiza lo que será el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia, porque Él un día va a venir. Y dice que ese día, en Lucas 17, 34, 35, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Usted se imagina un día el esposo despertarse y tener abrazada la almohada calientica, pero su esposa no está. Una mujer levantarse e ir a buscar a su bebé y ya no está, porque el Señor vino y lo llevó. Hay varios acontecimientos que la Biblia dice que van a suceder. Todos estaremos
ante el tribunal de Cristo. Es un acontecimiento. Nos habla también del juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20, el cual oro que ninguno de los que hoy me está oyendo tenga que estar ahí, porque en ese juicio ante el gran trono blanco estarán todas las vidas que no fueron salvas, que fueron condenadas. Pero también nos habla de otro acontecimiento, que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son sucesos diferentes. Muchas de las señales que están escritas en la palabra se refieren a la segunda venida de Cristo. Para el rapto de la iglesia no hay muchas señales. Es más, casi usted no encuentra señales. Nos dice que sucederá así como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Un día Jesús vendrá por nosotros, porque en el rapto el Señor viene por nosotros. En la segunda venida viene con nosotros. En el rapto el Señor no colocará sus pies en esta tierra. En la segunda venida dice la palabra que vendrá y separará, Zacarías 14:4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí nos está hablando de su segunda venida. Por lo que la iglesia hoy debemos estar preparados. Es para el rapto de la iglesia. Ese puede suceder en el momento que nosotros menos lo imaginemos. Pablo le escribió a los tesalonicenses y les dijo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé si a usted eso le produce algo en el corazón. Si ellos en ese tiempo esperaban la venida del Señor, esperaban que Él viniera por su iglesia, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no estamos esperando el final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos. Pero dice que nosotros un día estaremos con el Señor para siempre. Eso nos debería motivar, eso nos debería alentar en este tiempo, de saber que aunque pasemos tribulaciones, aunque quizás en este tiempo haya temor en el corazón, un día estaremos con Dios, con el Señor para siempre. Pablo les decía: aliéntense con esas palabras unos a otros. Esperen de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debemos anhelar ese regreso, porque dice la palabra que Él vendrá con un propósito: llevarnos y librarnos de la ira venidera, que es el día del Señor, al cual también la Biblia se refiere. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Señor no ha venido? Pedro lo dice, que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, esperando que volvamos
al arrepentimiento. Dios no ha venido por esa razón, porque Él es un Dios de misericordia, que espera que todos nosotros podamos volvernos a Él. Y les digo, iglesia y cada vida que esta mañana está reunida en su casa, recibiendo la palabra de Dios, este es el tiempo de volvernos a Él de todo corazón y de toda nuestra alma. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de Enoc? ¿Cuál es la enseñanza que está ahí escondida? ¿Qué podemos aprender? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 5, verso 21. El libro de Génesis capítulo 5 pareciera que fuera como un desfile de funerales, porque nos habla de cada hombre. Nos dice, vivió Cainán 70 años y murió. Vivió Jared 172 años, engendró a Enoc, luego murió y murió y murió. Y en la lista de cada hombre cuánto vivió y luego murió. Pero en Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Como que en medio de ese desfile de muerte, algo sucede. Hay un hombre en el cual no dice y murió, sino dice y desapareció, porque lo llevó Dios. Y vemos por qué Hebreos nos dice que Enoc agradó a Dios y halló buen testimonio. Acá no lo contesta, porque él caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué llevó a Enoc a caminar con Dios? Hasta aquí era la introducción. Por acá está el centro de este mensaje. Para el pueblo de Dios, cada nombre tenía un significado. Abraham, padre de multitudes, que Dios le cambió el nombre. Cada uno de ellos, Jacob, engañador, Israel, príncipe de Dios, cada nombre tenía un significado. Y Dios, dice la palabra, que le dio un hijo a Enoc llamado Matusalén. Y si usted no lo sabía, Matusalén significa cuando esté muerto será enviado. No sé si a usted le parece como raro ese nombre que le colocaron al hijo de Enoc. Cuando esté muerto será enviado. Pero realmente entendemos lo que la palabra nos dice en Amós 3:7, que Dios nunca hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y Enoc y Abel eran profetas de Dios. Y la vida de él cambió cuando le nació Matusalén. Matusalén es el hombre que más años ha vivido en esta tierra. Fue el hombre más longevo, porque tiene un significado para esta generación. Él vivió 969 años y sobre él había una promesa. Algunos dirán no tan buena: cuando esté muerto será enviado. Dios le mostró a Enoc que vendría un juicio sobre la tierra, que vendría un diluvio, y que la señal sería cuando Matusalén muriera.
Por eso yo creo que Enoc veía todos los días a su hijo, y cuando de pronto lo veía enfermo decía: oh, Dios está por enviar el diluvio, por enviar el juicio a la tierra. Y usted sacará sus cuentas donde nos habla la edad específica del diluvio, el tiempo, específico del diluvio. Cuando nosotros sacamos la cuenta de lo que vivió Matusalén y el tiempo donde vino el diluvio, que no tengo tiempo para ahorita sumarle, pero usted saca sus cuentas, pero voy a lo concreto. Exactamente en el año que Matusalén murió, vino el diluvio. ¿No le parece increíble esto que la palabra de Dios nos dice? Es perfecta, es exacta. En el año en que Matusalén murió, vino el diluvio. Es lo que Dios había dicho: cuando esté muerto será enviado. Acá yo puedo ver varias cosas acerca de nuestro Dios. No es casualidad que Matusalén haya sido el hombre que más vivió, porque eso se refiere a la paciencia de Dios, la paciencia que Él tuvo con esa generación, de esperar y esperar y esperar y esperar y esperar el arrepentimiento de toda una generación. La promesa estaba sobre Matusalén, la profecía: cuando él muera vendrá el juicio. Y podríamos decir lo mismo para este tiempo. ¿Por qué el Señor no ha venido? Aun cuando la Biblia dice que vendrán burladores, que dirán: ¿dónde está el tiempo? Lo que han hablado, que Jesús venía. Si desde que el mundo fue creado todo está igual. Pero Dios, igual que con esa generación, esperó y esperó y esperó. La única razón por la cual Jesús no vino ayer, la única razón por la cual Jesús no vino anoche, es su misericordia, su paciencia, esperando que todos vuelvan al arrepentimiento, especialmente su iglesia. Por eso Él no ha venido, por su paciencia. Pero el día llegará, así como llegó en ese tiempo y el diluvio llegó, así también sucederá en este tiempo. En un día, en un momento, dice la palabra, que Dios con trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Eso un día va a suceder. ¿Cuándo? Pronto. Pronto va a suceder. Ahora, será un día, dice la palabra, como cualquier día. Será un día normal, pero solo su paciencia y su misericordia es lo que han detenido que el Señor venga. Pero todo se está cumpliendo. No es casualidad que el libro de Hechos empiece diciendo, versículo 10, cuando todos estaban mirando al cielo, que Jesús era llevado en una nube. Y dice que estos varones le dijeron: ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado, así también vendrá como lo vieron ir. El evangelio está completo con la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección y su venida. Debemos esperarla, debemos vivir para eso. ¿Por qué Enoc caminó con Dios todos los días de su vida? Porque Dios le anunció lo que vendría. Y cuando nosotros no ignoramos lo que estamos viendo,
Cuando nosotros decimos Dios está llamando, vamos a caminar en esta tierra con temor y temblor, porque somos advertidos. Dios nos dice: aquí vengo pronto. Enoc caminó porque todos los días él decía: Matusalén, mi hijo, me lo recuerda, cuando él muera vendrá el juicio. Todos los días él caminaba pensando que en cualquier momento iba a suceder lo que Dios había dicho que iba a pasar. Y nosotros, ¿cómo vamos a caminar con Dios en este tiempo, realmente entendiendo que todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido, se cumplirá y se seguirá cumpliendo, y que en cualquier momento sucederá y el Señor vendrá, así como un día lo vimos ir? Lucas 12:39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Dios dice que si supiera el padre de familia cuándo es que el ladrón va a venir, él guardaría, velaría, cuidaría su casa. Y nos está hablando de prepararnos para la venida del Señor. Vosotros pues también estéis preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Vendrá. En Apocalipsis dice que nosotros debemos anhelar y decir: oh, si ven, Señor. Y algo que el Señor me mostraba para este último tiempo son 3 etapas. 3 etapas o 3 sucesos que van a suceder. La primera la estamos viviendo. Isaías 44 dice: todo valle sea alzado, bájese todo monte, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá. Esa es la primera etapa, donde Dios nos está llevando a enderezar las cosas torcidas, a que todo lo que hemos hecho mal lo enderecemos, lo hagamos bien, todos, porque Dios dice que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el tiempo donde Dios dice: todo valle sea alzado. Todo lo que en su vida se cayó, la oración, la búsqueda, la palabra, los principios, el fuego, la pasión, el primer amor, todo tiene que ser en este tiempo levantado. Lo alto tiene que caerse, la altivez, la soberbia. Dios dice en su palabra: el hombre será humillado. Isaías 5:15, el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Dios también nos dice que lo alto será bajado, el orgullo, la prepotencia, la altivez. Y dígame en este tiempo: ¿a quién no se humilla delante de un Dios viendo todo lo que está sucediendo? Lo áspero se allanará, lo torcido se enderezará, y se manifestará la gloria de Dios. Estamos en tiempos, debemos ser entendidos, tiempos donde Dios nos está llamando a esto, a buscarle, a humillarnos delante de Él. Y creo que luego vendrá un tiempo corto de gracia,
que le llamamos avivamiento. Será un tiempo, como dice Génesis 7:4, que durante 7 días más el arca estuvo ahí, esperando. Dios abrirá las puertas a la salvación. Dios tendrá misericordia y por un tiempo cerrará la boca del infierno, como oraba Evan Roberts en Gales. Dios por un tiempo cierra la boca del infierno y miles de almas vinieron a salvación. Yo creo que habrá un tiempo que no será muy largo, pero que en ese periodo, en ese tiempo, Dios derramará salvación y miles serán salvos. Correrán a los pies del Señor y será un tiempo de gracia. Y puedo decirle, creo que será el último avivamiento que esta tierra verá. Después de esto, empezará algo peor, mucho peor de lo que hoy estamos viendo. Después de ese periodo de gracia, comenzará mayores juicios, mayores dificultades. Pero antes de eso, Dios extenderá su brazo de misericordia, abrirá el arca de la salvación, que Jesús, para que corramos a Él. Y luego Él vendrá para librarnos de la ira venidera. Jesús habló de ese día. Marcos 13:19 dijo que sería un día tan terrible que nunca ha habido desde la fundación del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá. Nunca lo olvides. 3 etapas. Estamos viviendo la primera, el tiempo donde Dios está permitiendo circunstancias para llevarnos una vez más a sus pies, para que nos humillemos delante de Él, para que, como dijo el apóstol Pablo, nosotros podamos considerarnos muertos a este mundo y el mundo muerto para nosotros. Que realmente nos entreguemos a Dios, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, lo que se ha subido se ha bajado, y se manifestará la gloria de Dios. Y vendrá la segunda etapa. Yo sí creo que habrá un periodo de gracia donde Dios derramará de su espíritu. Joel lo dice. Primera etapa, humillación, quebrantamiento. Lloren los sacerdotes, lloren en el altar y digan: Dios, perdona el pecado de tu pueblo. Pero luego nos dice Jehová solícito: perdonará su tierra, enviará mosto, enviará gozo por un tiempo, derramará de su espíritu sobre toda carne. Ese es lo segundo. Y pasará. Y luego vendrán los tiempos más difíciles que este mundo haya vivido. Quiero terminar contándole algo que leí en Estados Unidos. Un hombre estaba sacando su auto de su garaje cuando escuchó un golpe. Y él se bajó a mirar y era su bebé. Lo había atropellado y desafortunadamente murió. ¿Usted se imagina para ese padre lo difícil que fue eso? Y en su funeral él le contó a un pastor, porque leí bien la historia, y le decía: mire, yo no le hubiera hecho a mi hijo nada, absolutamente nada malo, por nada del mundo le haría daño. Ahora, Juan 3:16 no fue un accidente.
Juan 3:16. Fue el plan de salvación de Dios para nosotros. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo dio. No fue accidental, lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tiempo de volvernos a Él. Te adoramos, Señor. Oh, qué amor tan grande. Cierra tus ojos. Incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte Siga adorando. del Calvario, Enoc fuentes de caminó con Dios y adorando. No pare de adorar. tu amor, Enoc caminó con Dios. aquel gran Están los héroes de la fe. día se abrieron. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque caminó con Él todos los días. Caminó con Dios. Y ese es mi llamado. Más que mi llamado, el llamado de Dios. Camine con Dios todos los días. Todos los días. Todos los días de su vida, a partir de este momento, camina con Él todos los días. Como caminó Enoc, él sabía. Dios le advirtió. Dios le dijo, algo va a venir. Y eso lo llevó a él a temerle a Dios. Porque quiero decirle algo, el temor a Dios es para salvación. El temor a Dios es para salvación. O dígame si el temor que Dios colocó en la vida de José no fue para salvarlo. José, que estando lejos de su casa y la tentación venía, y dice la Biblia que estaban solos en casa, pero José decía, no estoy solo. Aunque mis padres están lejos, mis hermanos no están, Dios está aquí. Haga de Dios alguien real, alguien vivo. El temor a Dios es para salvación. Entréguele su vida al Señor esta mañana. Yo no sé usted qué puede ver en estos tiempos. A ti que siempre tocaba rogarle para que fueras a la iglesia, bueno, al templo, que la iglesia somos nosotros, al lugar donde te reunías y siempre era, vas a ir, no, no puedo. Dime ahora, ¿no lo extrañas? Hoy Dios te está diciendo, las cosas van a seguir cambiando. Si usted cree que este mundo va a mejorar, como les decía, quizás un tiempo de gracia que Dios traerá, de avivamiento. Pero este es el tiempo
Entréguele su vida a Jesús. Entréguesela. Dios le dijo al profeta: grite y diga: toda la gloria del hombre es como la flor del campo, y está, y mañana ya no. Tú no lo ves que hoy está sucediendo. La gloria del hombre marchitándose. Todo. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Hoy es el día. Hoy es el día. Ahí en sus casas, póstrese. Jóvenes, este es el tiempo. Acuérdate del Señor en tu juventud, antes que vengan los días malos, o yo diría peores. Este es el tiempo. Señor Jesús, te adoramos. Gracias por salvarnos. Esperamos tu regreso pronto. Estamos ansiosos, Señor. Sabemos que el día más feliz en nuestras vidas será cuando vayamos a ti, o tú vengas a nosotros. Y como dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y también nos dice Tesalonicenses que iremos a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. El 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Déjeme decirle que el día más feliz de su vida no es cuando se casó, ni quizás cuando tuvo su primer hijo, ni cuando recibió la bendición de su casa. El día más feliz será el día que usted levante sus brazos y reciba al Señor. Y ese día está cerca. Dios le bendiga.